¿Qué tal? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este video traigo para ustedes la continuación del análisis de la culpabilidad, pero ahora en su aspecto negativo, la inculpabilidad. Empecemos con la noción. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad y significa esa falta de reproche ante el derecho penal por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Y esto tiene alguna relación estrecha con la imputabilidad. Así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. En cuanto a las causas de inculpabilidad, son las circunstancias que anulan la voluntad o el conocimiento, y esto puede ser el error esencial de hecho invencible, también el error de tipo, el error de prohibición, las eximentes putativas, la no exigibilidad de otra conducta, el temor fundado y el caso fortuito. Vamos a analizar cada una de estas. En cuanto a las clases de error, el error puede ser de hecho o puede ser de derecho. El error de hecho puede ser esencial, vencible o invencible, siendo el invencible el único que da causa a eximir la culpabilidad, o accidental, la aberratio ictus o el error en el golpe o el error en la persona o también el error en el delito. Y el error del derecho, ¿sí? Ocurre cuando el sujeto tiene una falsa concepción del derecho objetivo y no puede decirse que es inculpable quien comete un ilícito con error de derecho. No puede serlo por ignorar el derecho, ya que su desconocimiento no excusa de su cumplimiento. En el error de derecho no existe una causa, pues, de inculpabilidad. En cuanto al error invencible, es la falsa concepción de la realidad. No es la ausencia de conocimiento, sino un conocimiento deformado, un conocimiento incorrecto. La ignorancia es el desconocimiento absoluto de la realidad o la ausencia de dicho conocimiento. En cuanto al error de hecho, el error recae en las condiciones de hecho. Así puede ser de tipo o de prohibición. El primero es un error respecto de los elementos del tipo y el segundo, el sujeto cree que no es antijurídico orar. El error de carácter esencial es un error sobre un elemento de hecho que impide que se dé el dolo. Y así puede ser error esencial vencible cuando subsiste la culpa a pesar del error, y el error esencial invencible cuando no hay culpabilidad. Este error constituye una causa, por tanto, de inculpabilidad. En cuanto al error de carácter accidental, cuando recae sobre circunstancias accesorias y secundarias del hecho, por ejemplo, el aberratio ictus o el error en el golpe. Aquí de todas formas se contraría la norma. Por ejemplo, alguien que quiere matar a una persona determinada, pero quien priva de la vida a esa otra a causa de la imprecisión o falta de puntería en el disparo, a pesar del error, el delito existe. Y la aberratio in persona o es el error sobre el pasivo del delito, igual que en el anterior, se priva de la vida a alguien, pero en este caso por confundir a una persona con otra. Aquí de igual manera el delito existe. Y la aberratio in delicti, o la aberración en el delito, el error en el delito, se produce otro ilícito que no era el querido. Por ejemplo, Juan quiere lesionar a Pedro, pero lo priva de la vida. Aquí el delito existe. Conclusión. Es causa de inculpabilidad únicamente el error de hecho esencial invencible, y resulta más común y también más exacto hablar de error de tipo y error de prohibición en vez de error de hecho y error de derecho. El error de tipo consiste en que la gente obra bajo un error sobre alguno de los elementos del tipo penal. El error de prohibición se refiere a que la gente cree erróneamente que su actuación está amparada por una causa de justificación, y el texto vigente del artículo 15 del Código Penal Federal, en su fracción octava, lo establece como causas excluyentes de la responsabilidad cuando se realice la acción u omisión bajo un error invencible, ya sea de tipo o de prohibición. Las eximentes putativas también son otras causas que excluyen a la culpabilidad, o sea, que determinan la inculpabilidad, y son los casos en que la gente cree ciertamente por error esencial de hecho que está amparado por alguna circunstancia justificativa. Por ejemplo, aquí tenemos los casos de la legítima defensa putativa,
donde el sujeto cree obrar en legítima defensa por un error esencial e invencible de hecho. Por ejemplo, si en una calle solitaria alguien se acerca de manera sospechosa a otra persona y ésta, creyendo que va a ser agredida, le da un golpe severo, y después sabe que el individuo sospechoso solo quería preguntar la hora. También tenemos el caso de la legítima defensa putativa recíproca, donde las dos personas pueden obrar por error esencial e invencible de hecho ante la creencia de una agresión de carácter injusta y obrar cada una de ellas en legítima defensa a causa del error, o la legítima defensa real contra la legítima defensa putativa, y puede ocurrir también cuando una conducta típica resultante de obrar una persona en legítima defensa real contra otra persona que actúa en legítima defensa putativa. Aquí habrá dos resultados típicos y dos excluyentes de responsabilidad. Al primero le beneficiará una causa de justificación y al otro una causa de inculpabilidad. El estado de necesidad de carácter putativo, cuando se comete un delito, puede existir que cuando la gente, por error, también de hecho esencial e invencible, cree encontrarse en un estado de necesidad. Para algunos autores, cuando los bienes jurídicos, el sacrificado y el salvado son de igual jerarquía, se trata del estado de necesidad como causa de inculpabilidad. También tenemos el caso del cumplimiento de un deber putativo, cuando el sujeto puede creer que actúa en cumplimiento de un deber a causa de un error de hecho esencial invencible. Y el ejercicio de un derecho también putativo, y esta figura es factible si se produce un delito por un error de la misma naturaleza que las causas anteriores, cuando el sujeto cree erróneamente que bajo un error de hecho esencial e invencible que actúa en ejercicio de un derecho. La no exigibilidad de otra conducta también es una causa de inculpabilidad y se presenta cuando se produce una consecuencia típica por las circunstancias, condiciones y características, relaciones de parentescos de la persona. No puede esperarse y menos exigirse otro comportamiento. Sí, un ejemplo sería el siguiente: cuando una persona conduce un automóvil y advierte que hay una persona tirada en la calle y requiere auxilio, pero no se detiene a ayudar porque en su auto lleva a su madre gravemente enferma en camino hacia el hospital. El temor fundado también es otra causa de inculpabilidad y estaba contemplado antes de la reforma del 10 de enero de 1994, la fracción 6 del artículo 15, y consistía en causar un daño por creer el sujeto fundadamente amenazado de un mal grave, por lo que actuaba por ese temor, de manera que se originaba una causa de inculpabilidad, pues se coaccionaba su voluntad, y actualmente puede verse como una hipótesis de no exigibilidad de otra conducta. Y aquí no debemos de confundir el miedo grave con el temor fundado. El primero es una causa de imputabilidad, de inimputabilidad, mientras que el segundo es una causa de inculpabilidad. El caso fortuito también es otra causa de inculpabilidad y consiste en causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna, al realizar un hecho ilícito con todas las precauciones debidas. En realidad, para algunos penalistas, el caso fortuito es una causa de inculpabilidad, pero para otros es un excluyente de responsabilidad ajena a la culpa, pues se obra con precaución y al realizar un hecho lícito se produce un resultado solo por mero accidente, lo cual deja absolutamente fuera de la voluntad del sujeto. Y hasta aquí dejamos el aspecto negativo de la culpabilidad y la inculpabilidad, y con eso terminamos este video. En otro próximo video abordaremos condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Los invito a suscribirse a Cuestiones de Juristas y les agradezco de antemano su atención.